les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de la noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña esta noche la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. Por ahí anda mi nieto Nael Yusef. Así que si usted escucha, ok, es él. Y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu hermosa palabra. Ministranos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy hable, Señor, a las vidas. Inspíranos, revélanos, danos sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hemos decidido predicar y compartir tu palabra, Señor. Por lo tanto, necesitamos de la fortaleza tuya, de la presencia tuya, de la unción de tu Espíritu Santo. Háblale, Señor, a aquellos que necesitan una palabra de parte tuya. Por favor, Señor, haz de nosotros servidores útiles para la gloria tuya. Amén. Hermanos, hemos hablado del sueño de Nabucodonosor ya en estos, hace ya un mes que estuvimos hablando de este tema, y la verdad es un tema interesante porque habla de los reinos. De los reinos ya hablamos hace unos domingos atrás acerca de los reinos, ¿verdad? Hablamos de los griegos, hablamos también de los medo-persas, de los babilonios y de los romanos, que es a lo que alude el sueño de Nabucodonosor, hermanos, y la visión de Daniel. Entonces, hemos estado hablando acerca de ello. Esto es escatología y esperamos en el Señor que pues podamos hacerlo con la sabiduría del Señor. Nuestro propósito no es, hermanos, pues confundir a nadie, sino que el Señor nos ayude para que nos ubiquemos en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, estuvimos hablando acerca de esta imagen que es el sueño que tuvo Nabucodonosor, y la estatua se puede interpretar desde distintos ángulos. En este estudio estamos viendo, hermanos, o estamos enfocando 5 imperios mundiales. El primero nos habla de la estatua que tenía la cabeza de oro, lo cual representa Babilonia. El pecho y los brazos de plata, que representan, hermanos, a los griegos. El vientre, a los medo-persas, el pecho y los brazos. El vientre y los muslos de bronce, hermanos, habla de los griegos. Las piernas de hierro, habla de Roma. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro, hermanos, nos está hablando acerca de un quinto imperio que puede ser, hermanos, la mezcla o la unión de todos estos imperios, o las naciones que se encuentran en esas áreas donde estuvieron esos imperios. Entonces, pasamos a este punto que es el vientre. Déjenme decirles algo. Ya vimos la cabeza de oro, que representa al imperio babilonio. Ya vimos el pecho y los brazos de plata, que representa a los medos persas. Ahora vamos a ver, hermanos, el vientre y los muslos de bronce, que es una representación del imperio griego. En Daniel capítulo 2, verso 32, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Aquí está enfocándose, hermanos, a ese imperio. El imperio griego estaba representado por el bronce. El bronce, hermanos, es un metal formado por la aleación, ¿verdad? La aleación de cobre y estaño.
De manera, hermanos, que el cobre y el estaño vienen a darnos este tipo de metal llamado bronce. Entonces, de alguna manera, el cobre viene representando, ¿verdad? Y el estaño viene representando, hermanos, al imperio griego. Fíjense que el territorio de su dominio fue mucho más extenso que el de los medos persas, el cual fue conquistado en poco tiempo. Su rey no gobernó por mucho tiempo y después de su muerte el reino se divide, el reino de los griegos. Este rey, hermano, fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, quien, como hemos estado hablando, hermanos, tenía características de anticristo. Fíjese, vamos a ver esto, hermano. Primero, dentro de las características de Alejandro el Magno en cuanto a la relación con el anticristo, hermanos, recuerde que la Biblia dice que ya han surgido muchos anticristos. Y alguien que es anticristo, ya también lo hemos visto, es alguien que está en contra de Cristo, en contra de la obra del Señor, en contra de los ungidos de Dios. Incluso se hace pasar por un ungido también, pero para confundir. Históricamente, hermanos, se relata que reinó 13 años este hombre llamado Alejandro el Grande. Y cuando hablamos de 13, el número 13, hermanos, tiene que ver con rebeldía. A este hombre se le consideraba un dios. Fíjese qué tanta ignorancia, ¿verdad? Se le consideraba que era alguien, que era una deidad. Y se decía que era hijo del dios Amón, que el cual había tenido relaciones con una mujer. Y murió este hombre joven. Murió a los 33 años. Entonces vamos a ver algunas características del imperio griego, hermanos, en esta hora. Número 1, utilizaban vanas filosofías. Fíjense que cuando el enemigo trata de confundir a la iglesia, hermanos, o confundir al pueblo del Señor, porque, hermanos, de alguna manera el espíritu del anticristo pretende detener la obra o confundirla, hermanos, y que se pierda cuando no sabemos discernir lo que viene de parte del Señor y discernir lo que viene de parte del enemigo. De manera, hermanos, que los griegos utilizaron vanas filosofías. El imperio griego se caracterizaba por las filosofías. Los griegos pretendían dar una explicación filosófica del origen tanto del universo como del hombre, y también, hermanos, cómo enfrentar la vida con pensamientos de sabiduría filosófica. Y eso, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando, hermanos, de cosas no solamente vanas, sino de humanismo. El humanismo, hermanos míos, es cuando el hombre por sí mismo trata de salir adelante. El humanismo, hermanos, es en donde al hombre se le coloca en el centro de la atención. Una iglesia, hermanos, que tiene al hombre como el centro y no a Cristo, no su palabra, no a Dios, no al Espíritu Santo, hermanos, es una iglesia que se ha vuelto humanista. Entonces, el imperio griego se caracterizaba por las filosofías, por la explicación filosófica del origen del hombre. Entonces, hermanos, Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, que no seamos engañados
por el espíritu de los griegos. Porque el espíritu griego, hermano, tiene que ver con ese espíritu que hay, ¿verdad?, en nuestros tiempos, en donde se pretende enseñar a la iglesia e iluminarla, ilustrarla con pensamientos de Platón, de Aristóteles, de Sor Juana Inés de la Cruz, de incluso, hermanos, hasta pensamientos del Papa. Filosofías huecas, vanas, que me perdonan mis hermanos, pero son filosofías huecas, son, dice la Biblia, que son huecas sutilezas, que hermanos no ayudan en lo espiritual, aunque tal vez llenen, ¿verdad?, de la cabeza de conocimiento, pero no alimentan el espíritu, porque lo que alimenta nuestro espíritu es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es el libro de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro más maravilloso que la Biblia. Entonces, mis hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de los griegos, floreció la ciencia, la literatura, las artes. Grecia conquistó mucho territorio. No solo en lo literal, hermano, sino que ganó terreno, fíjese, en la mente y en el corazón de la humanidad con la filosofía, con la ciencia y con las artes. Entonces, cuando alguien dice que el sueño de Nabucodonosor pues ya se cumplió, ya pasó. No, mi hermano. El espíritu de los babilónicos o de los babilonios todavía está. El espíritu de los medo-persas también. Y el espíritu de los griegos se puede ver, hermanos, en la mentalidad y en la manera de la filosofía, la ciencia, las artes, en la literatura de este tiempo. Fíjense que los griegos establecieron un concepto de lo que es la belleza, el arte, la literatura, la forma de pensar en casi todo el mundo. Incluso, hermano, hasta el día de hoy, como les acabo de mencionar, son impartidas esas maneras de pensar de los griegos en algunas universidades del mundo. Entonces, los griegos se creían sabios. Por eso cuando le dijeron al Señor Jesús, te buscan unos griegos, Él dijo, ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Eso está tremendo, porque ahí el Señor iba a mostrar, hermanos, digámoslo así, la diferencia entre el verdadero evangelio, el mensaje celestial, confrontando la filosofía humana. Porque, hermano, muy bonito puede hablar una persona, muy hermoso, qué filosofía, qué inteligencia, cuánta ciencia, cuánta literatura ha leído ese hombre, ¿verdad?, que conoce bastante. Pero, hermano, si hay un libro que nos ayuda a alcanzar la vida eterna, un libro que alimenta nuestra fe, un libro que fortalece nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Los griegos se creían sabios. Primera de Corintios 1:22 en la Biblia, lenguaje sencillo, dice, los griegos quisieron entenderlo todo por medio del razonamiento y no creían en un solo Dios. Usted lo puede buscar en Primera de Corintios 1:22. Por esa razón el apóstol Pablo le dijo a los discípulos, incluso, hermanos, también le dijo a Timoteo, a Tito, que tuvieran cuidado con las filosofías engañosas. Entonces nosotros cuando vemos, sobre todo en este tiempo, hermanos, que a veces ya no es necesario leer un libro, sino que ya nada más abrimos el Facebook y nos encontramos con frases hermosas. Y mucha gente le dice amén y pum, lo compartimos, ¿verdad? Y no sabemos que estamos compartiendo filosofías griegas, filosofías de humanismo puro. Repito, hermanos, que el humanismo
no es más que poner en el centro al ser humano y que Él sea alrededor del cual gire todo lo que hacemos, tanto en la vida como en la iglesia. Pero no es así. El centro debe ser Jesucristo, su palabra. Debemos ser teocéntricos, cristocéntricos. Y no sé si existe esa palabra, pero paracletocéntricos. O sea, Espíritu Santo céntricos. Tenemos que centrarnos. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo llega allá a Atenas y ve el montón de dioses que adoraban, vio un altar en donde decía al Dios no conocido. Y en el tiempo que vivimos, el Espíritu Santo es el Dios no conocido de los evangélicos. Porque, hermanos, hay muchos cristianos, tanto evangélicos como de las diferentes denominaciones que existen hoy en día, no llenos del Espíritu Santo. Pero sí están llenos de filosofías. Sí están llenos, hermanos, de pensamientos de Platón, de Sócrates. Hermanos, entonces debemos tener cuidado con esas filosofías engañosas. A Timoteo le advirtió el apóstol Pablo que evitara las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos siguieron y se desviaron de la fe. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque a veces, creyéndonos sabios, nos volvemos necios. Y entonces nos podemos desviar de la fe. Por eso, todo lo que nosotros leamos, hermanos, sea en libros, sea hasta una predicación que escuchamos, o sea en el Facebook, o sea, hermanos, en cualquier red social, tenemos que pasarla por el escáner de la palabra de Dios. Tenemos que investigar más y conocer más la palabra de Dios. No se trata, y con el perdón de los predicadores, evangelistas y todos aquellos siervos de Dios que con todo respeto, ¿verdad?, predican con todo su corazón. Es importante que un ministro trace bien la palabra de Dios, se prepare, investigue qué significa esos versos, esas palabras que hay en la Biblia, sobre todo en este tiempo, hermanos. Entonces, mire, acá en 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, mis hermanos, todo esto es interesante y es necesario que nosotros lo analicemos y lo veamos, hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, mire, hasta aquí vamos a llegar hoy, porque pues los puntos en cuanto a escatología lo queremos llevar despacio. Entonces, hermanos, esta área que acabamos de hablar, esto que acabamos de mencionar en esta noche, lo voy a ver si lo podemos. Fíjese. Nada más para que volvamos a dar un pequeño repaso de lo que significa el sueño de Nabucodonosor cuando vio la imagen o el sueño. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego. ¿Ok? Entonces, esto es lo que veíamos hace un momento, y ya dijimos, la cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, el pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego.
Y cada uno de esos imperios nos da una luz acerca de cuáles serán las características del gobierno del anticristo. Entonces, si el vientre y los muslos de bronce representan a los griegos, nos dan una característica de cómo va a ser el gobierno del anticristo. Hermanos, entonces ya lo estamos viendo, ya está moviéndose ese espíritu desde hace tiempo en el mundo, y se está tratando de cambiar la palabra de Dios por filosofías. ¿Sí? Cuando alguien habla de filosofías, nadie se burla, nadie se ríe, pero cuando alguien predica la palabra de Dios, le llaman retrógrada, le llaman una persona arcaica, una persona que se quedó en el pasado. Porque lo de hoy, lo actual, hermanos, es lo filosófico, las artes, la literatura, el humanismo. Entonces nosotros debemos saber que estamos viviendo en tiempos, hermanos, no solamente peligrosos, sino en los tiempos en los cuales la Biblia nos dice, hermanos, que iban a haber este tipo de cosas en la sociedad, en nuestro mundo. Y todo eso nos grita que Jesucristo viene pronto. Y debemos estar preparados, debemos estar alertas. Hermanos, no sé, yo creo que cada uno de nosotros debemos hacer lo que hacían nuestros viejos antes, ¿verdad? Que cuando veían que se levantaban nubarrones, decía, va a llover. Y cuando en la madrugada, hermanos, había mucha neblina, decían, hoy va a haber mucho sol. O sea, distinguían los tiempos. Nosotros debemos distinguir los tiempos que vivimos. Los predicadores no estamos jugando, ¿verdad?, a ver quién se hace más famoso que otro, sino que nuestro propósito es alertar al mundo que venga Cristo, que vuelva el Señor, pero también, hermanos, avisar y mantener a la iglesia alerta, discerniendo, que tenga discernimiento acerca del tiempo que nos ha tocado vivir. No tenemos que esperar, ¿verdad?, a que los tiempos bíblicos de Apocalipsis vengan. Ya estamos en ellos. Acabamos de pasar como 4 mutaciones, digamos, de esa forma, acerca del COVID-19. Y ahora otra enfermedad, la viruela del mono. Y hermanos, todo lo que está sucediendo en este tiempo nos está avisando el Señor que viene pronto, que el arrebatamiento es inminente, que puede suceder de un momento a otro. No hay tiempo que perder. Así que busquemos del Señor y pidámosle que Él nos guíe. Oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te rogamos, mi Señor, que nos ministres, Señor, por esta palabra. Que aquellos hermanos que escuchan este mensaje hayan sido edificados, hayan sido, Señor, movidos a la acción, Señor, a la búsqueda de tu presencia, de tu espíritu. Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Dios mío, revélanos tu palabra. Muéstranos, Señor, la luz, los remas que hay en tu palabra, esa palabra encriptada, ese mensaje, Señor, que está en la Biblia. Ayúdanos, danos espíritu de sabiduría y de revelación. A los hermanos que están escuchando esta noche, ministralos, por favor, haz que tu pueblo entienda el tiempo en que estamos viviendo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana vamos a continuar con un tema que comenzamos hoy
y que le titulamos El Espíritu Santo en nuestro Génesis. El capítulo 1 de Génesis, hermanos, nos ilustra espiritualmente hablando y tal vez hasta simbólicamente. Recuerde que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza. Entonces, yo le invito para que usted no se pierda ese tema. Mañana lunes a las 8 de la noche, martes a las 8 de la noche. Y déjeme decirle que ahora los miércoles vamos a tener discipulado aquí en casa, aquí en la iglesia. No debe faltar ningún hermano, ninguna hermana. Debe traer su material. Y el jueves predica nuestro hermano Ángel. Y el viernes tenemos culto por las casas. Vamos a empezar a salir a las casas. Ya las restricciones se quitaron, hermanos, y vamos a aprovechar este tiempo. Este es un tiempo de oportunidades. Y el sábado, perdón, pues seguimos con los discipulados, el hermano Alexis allá en Júlico, y y el hermano Marco predicando desde Comalcalco. Nos vamos a conectar ahí, mis hermanos. Así que Dios me los bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Amén.